ciencia que han contribuido y han permitido que surjan distintas disciplinas, ¿sí? Y también han contribuido a la ciencia, ¿no es cierto? Ahora, toda esa ciencia, cómo lo manejamos o cómo lo reunimos de manera tal de que quede plasmado y tenga un valor o un rigor científico. Entonces, todos esos autores, si bien a lo largo del tiempo fueron perfeccionando las técnicas, eh, todo eso contribuyeron a lo que hoy es el método científico, que nosotros sabemos que es un conjunto de reglas o de metodología que se utilizan para poder lograr a un determinado fin, ¿no es cierto? Que implica varios pasos y procesos. Entonces, cuando hablamos del método científico, nos referimos a diferentes procesos que permiten la construcción de lo que es la ciencia, ¿no es cierto? O también lo podemos definir como un conjunto de reglas que indican cómo proceder en una investigación, siempre aplicando un método y partiendo de una base. Entonces, básicamente, cuando nosotros hablamos del método científico, hablamos de un método que nos conduce, un camino que nos conduce a un fin determinado, una meta determinada, ¿sí? Meta es fin o dos caminos. Entonces, podemos decir que es el camino, un conjunto de procedimientos a partir del cual se obtiene un conocimiento en un área determinada de las ciencias con un modelo de trabajo o pautas generales que orientan a esa investigación. A lo largo de la historia hubieron diferentes personajes, como ya les dije, que contribuyeron o que realizaron alguna contribución con sus distintos razonamientos, ¿sí? Pudieron haber sido filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles. También ellos hicieron razonamiento matemático, lógico y técnico, ¿sí? Científicamente o empíricamente podemos mencionar a Da Vinci, a Copérnico, a Galileo Galilei. Bacon establece o consolida el método inductivo, dando paso al empirismo, que está basado en las experiencias, ¿sí? Descartes también contribuye con el discurso del método, que es su obra maestra, que define las reglas que van a seguir un método para dirigir la razón y buscar la verdad de la ciencia. O sea, ellos siempre en todo esto buscan la veracidad de todos estos, ¿cómo se llama? Estos experimentos. Por lo tanto, básicamente el método científico se sustenta de acuerdo a todos estos aportes, por supuesto que con el tiempo fueron mayores aportes de otros investigadores científicos. Básicamente se basa el método científico en que tenga la capacidad de ser repetible o reproducible, ¿sí? Cualquier experimento que ustedes realicen tienen que ser, o sea, tiene que venir otra persona, otro investigador a utilizar el experimento que ustedes hicieron y lo puedan repetir en cualquier lugar y por cualquier persona, ¿sí? Esa reproductibilidad también está relacionada, por supuesto, cómo se reproduce ese experimento, comunicando y publicando mis resultados, que vamos a ver en el artículo científico. Y otro pilar fundamental del método científico es la refutabilidad. ¿Qué quiere decir? Que si bien yo propongo algo, esa proposición, que sería mi hipótesis, yo tiene que ser sometida a ser o sea, falsada o refutada. ¿Qué quiere decir? Que si yo dije una afirmación o propuse una hipótesis, puede venir otro científico, otro investigador, a ver si realmente es cierto lo que yo establecí, o puede ser, por supuesto, sometido con otro experimento a que esa hipótesis sea refutada, quiere decir, descartada. Eso no quiere decir que mi experimento haya estado mal hecho, simplemente que se rediseñan los experimentos, ¿sí? Y ponen a prueba esa hipótesis. O sea, no invalida mis investigaciones los resultados diferentes a los simplemente negamos la hipótesis al poner a prueba y validamos, o sea, o negamos o validamos esa hipótesis. Bien, entonces el método científico es un conjunto de procedimientos que están lógicamente ordenados, que van a conducir al ser humano a descubrir o redescubrir la verdad de ciertos fenómenos científicos, ¿sí?
Cualquier investigador científico debe aplicar ese método científico para que tenga un valor científico, ¿sí? Aunque los hallazgos sean casuales, ¿sí? Siempre tiene que estar sometido y aplicado el método científico. Entonces, ¿cómo hace ese investigador para que realmente tenga valor científico su experimento, su estudio o su descubrimiento? Se vale del método científico, ¿sí? De los pasos del método científico. En primer lugar, lo que hace un investigador es observar cuidadosamente, ¿sí? La atención de un hecho determinado. Se identifican los problemas, ¿sí? Se define cuál es la causa o efecto, o sea, tratando de explicar ese problema. Por supuesto que requiere procedimientos especiales para que se construya el experimento, justamente lo que permite explicar ese fenómeno, los hechos que están ocurriendo, y para eso se formula una hipótesis. La hipótesis es algo que yo supongo, ¿sí? Algo que yo predigo o establezco que pudo estar sucediendo ante un determinado fenómeno. Es decir, que es una suposición que trata de explicar los hechos y las causas que producen ese fenómeno observado. Siempre es una afirmación, ¿sí? Las plantas ante el sol producen la fotosíntesis, por ejemplo, una hipótesis que yo estoy planteando, por supuesto que es algo lógico lo que yo estoy diciendo, pero es para decir, cuando uno se plantea una hipótesis siempre lo afirma, y esa hipótesis es la que yo voy a someter a experimentación, ¿sí? Es decir, que una explicación preliminar que puede ser apoyada o rechazada a partir de esos experimentos que yo voy a realizar. Son enunciados teóricos probables, ¿sí? Se supone o se sugiere o se predice soluciones probables a un problema de estudio. Ahora, si los resultados a los que yo arribo no respaldan la hipótesis, lo que voy a hacer con esa hipótesis es modificarla o descartarla. ¿Sí? Generalmente lo que se hace es reformularla, ¿sí? O digo, al final de mi conclusión, la hipótesis planteada no condice, o sea, los resultados no condicen con la hipótesis planteada. Entonces, la hipótesis, para ser válida, debe poder comprobarse a través del proceso de experimentación. Es decir, tiene que ser verificable. Y es verificable cuanto más eh, hechos permitan determinar si la hipótesis es verdadera o no, o sea, cuanto más experimentaciones lo realicen. Esperen que adentro alguien parece. Abrir. Ah, Camila. ¿Qué pasa, Camila? ¿Levantaste la mano? O si no, escribime en el chat para no olvidarte y ahora te contesto, ¿sí? Eh, Además, esa hipótesis que se plantea debe estar de acuerdo con lo que se pretende explicar, ¿sí? No debe contraponerse a otras hipótesis generales ya aceptadas, y cuanto más simple sea la hipótesis, va a ser más fácil demostrable. Obviamente, chicos, por ejemplo, a ver, si viene alguien y quiere refutar la hipótesis, ¿se acuerdan que el otro día yo les conté la de la endosimbiosis que fue propuesta por Margulis? Y cómo se originaban los organismos eucariotas a partir de una fagocitosis de una célula aeróbica, ingresó dentro de otra célula y formaron las mitocondrias, después otra célula, otra bacteria fotosintética y formó los cloroplastos. Esa persona que viene a contrarrestar esa hipótesis, ¿sí? Tiene que tener fundamento, ¿sí? Bien, seguimos. Como ya les dije, esa hipótesis tiene que estar sometida a una experimentación. Con eso nosotros demostramos si esta hipótesis planteada es válida o no. Lo que se hace con la experimentación es provocar un cambio en la naturaleza, ¿sí? Es reproducir o provocar un fenómeno cualquiera para comprobar la validez de la hipótesis y tratar de explicarlo, y debe ser diseñada cuidadosamente y con objetividad. Cuando uno plantea una experimentación,
por primera vez, tiene que escribir el materiales y métodos, ¿sí? En un artículo científico hablando, ¿no es cierto? Y tiene que tener esa experimentación, la capacidad de ser utilizada por otras personas en otros lugares del mundo, ¿sí? Bueno, al final se llega a una conclusión donde se analizan los resultados, ¿sí? Y vemos a qué conclusión llegamos. Si los resultados respaldan esta hipótesis planteada, esta hipótesis tiene valor. Ahora, si los resultados no están de acuerdo con la hipótesis planteada, esta se descarta o se modifica. ¿Sí? Entonces, cuando esa hipótesis fue verificada repetidamente por otros investigadores en otros lugares del mundo, se transforma en una teoría. ¿Sí? A diferencia de una simple hipótesis, la teoría está basada en numerosos experimentos, ¿sí? Y es mucho más general. Tiene que tener la capacidad de que en distintos lugares del mundo puedan ser experimentadas. Una teoría es una hipótesis que se adapta a un número de observaciones de diferentes tipos, ¿sí? O sea que está validada muchísimas veces, verificada varias veces, ¿sí? Y se la define como un principio aceptable científicamente que permite explicar fenómenos de diferentes tipos. Si una teoría se mantiene durante mucho tiempo y ha sobrevivido a un número de pruebas independientes, se transforma en principios o leyes, ¿sí? Pasan a ser leyes cuando se demuestran repetidas veces los cambios que los cambios cuya explicación ofrecen siempre se verifican de la misma manera en las mismas condiciones, es decir, permanecen inmutables, ¿sí? Pero en realidad sabemos que esas leyes no son inmutables. Puede venir en cualquier momento alguien que los modifique de acuerdo a los avances de la ciencia. O sea, son verificables y permanecen durante el tiempo hasta que venga alguien y diga, ah, pero esta ley de Newton, este principio de Arquímedes, de acuerdo a mis experimentos, no coinciden. Puede ser, eso es lo que yo le quiero decir, que pueden ser cambiables a través de los experimentos. Ahí tiene la teoría de la evolución de Darwin, las leyes de Newton, ¿sí? Los principios de Arquímedes, ¿sí? Eso permanecieron a lo largo del tiempo y son, por supuesto, verificables con más experimentos. ¿Cuáles son las ventajas del método científico? Generalmente se pasa de lo simple a lo complejo, se construyen teorías que van realizando un continuo progreso. A través del método científico, los conocimientos van trascendiendo a las personas y son aceptables por todos. Hoy por hoy hablamos de una comunidad científica mundial. Recuerdan que en la época de Aristóteles era reducida a unos pocos y no había tanta difusión, ¿sí? Los conocimientos pueden ser reproducidos por cualquiera y pueden ser sometidos a comprobación. Yo, por ejemplo, si muestro hoy unos resultados de mi experimento, generalmente lo publico en una revista científica de carácter internacional, en la China, en la India, en cualquier lugar del mundo, puede agarrar cualquier científico y reproducir, o sea, hacer lo mismo que yo hice, por ejemplo, con mi planta en otras plantas, ¿sí? Es decir, que puede estar sometido a comprobación constante. Y estos conocimientos adquieren el estado de verdaderos, aunque no son infalibles ni verdades universales. O sea, eso es lo que ustedes tienen que saber, que no es una verdad inmutable, que quiere decir que no cambia, sí puede a lo largo del tiempo ser cambiado, ¿sí? Por más que permanecieron a lo largo del tiempo. Y por supuesto, el método científico tiene limitaciones. ¿Qué quiere decir que tiene limitaciones? Que puede tener eh, por ejemplo, la especialización causada por el método produce una fragmentación que no permite la respuesta unificada y generar grandes preguntas, o sea que es segmentado. El científico tiende generalmente a dar respuestas más globales que las demostrables empíricamente, o sea, también como generalizado, ¿sí? Y frecuentemente la respuesta científica se convierte en algo ideológico con lo que se establecen multitud de líneas de pensamiento científico, ¿sí? Por ejemplo, hay lamarckistas, hay darwinistas, de acuerdo a las ideologías con las que vos compartís, ¿sí? Al pensamiento científico con lo que vos compartís.
Todas estas limitaciones del método científico aportan un aspecto positivo, ya que provoca que la ciencia sea muy dinámica y esté en constante cambio y evolución. A ver, una vez cuando alguien rendía un concurso, le preguntaron cuál era su postura ante tal teoría, justo le tocó evolución, ¿no? Y como biólogos nosotros tenemos que tener una postura o un pensamiento o una ideología, ¿sí? Más allá de que sabemos que hay varias, eh, varias teorías, ¿sí? Bien, ¿en qué se basa ese método científico? Básicamente tenemos varios métodos, ¿sí? El más conocido es el empírico analítico, que quiere decir que se basa en la experiencia, ¿sí? Donde el conocimiento se presenta de manera lógica, autocorrectiva y progresiva. Es muy característico en las ciencias naturales y sociales o humanas, y también se habla de ciencias descriptivas, ¿sí? Porque usamos el análisis. Generalmente se utiliza el método experimental, ¿sí? El método de la observación científica, que es más descriptiva, y el de la medición. Y después hay otros métodos, como el hermenéutico, que estudia las coherencias, las normas de principio, creo que eso es más filosófico. El dialéctico considera los fenómenos históricos y sociales en continuo movimiento. El fenomenológico, que es un conocimiento acumulativo. El histórico, el sistémico. El sistémico determina por un lado la estructura del objeto y por otro lado su dinámica. El sintético, que también se utiliza mucho en las ciencias naturales. Es un proceso a través del cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se formula una teoría para unificar diversos elementos. El otro que se utiliza es el lógico, que vamos a ver también el lógico inductivo y el deductivo. También está relacionado con el método empírico, o sea, de la experiencia, que es hipotético deductivo y es lo más confiable hoy en día. Y el analógico, que consiste en inferir de la semejanza algunas características entre dos objetos. Todo esto se utiliza en las distintas disciplinas de la ciencia, ¿no? No necesariamente las naturales. El lógico, el que vimos acá, el 8, el lógico que se basa en el hipotético inductivo deductivo, tenemos dos disciplinas, el deductivo, donde se parte de un marco general de referencia y se basa en un caso particular, ¿sí? Entonces ahí se comparan características de un caso objeto con la definición que se ha acordado para una clase determinada de objeto y fenómeno. Y el inductivo es al revés, de los hechos particulares a los conceptos más generales. Generalmente en la inducción se trata de generalizar el conocimiento obtenido en una ocasión a otros casos o ocasiones semejantes que pueden presentarse en el futuro en otras latitudes. Bien, básicamente ya Descartes, filosóficamente hablando, estableció dos corrientes. El centrado en la razón, que es el método deductivo, nosotros deducimos ciertos aspectos, o el basado en la experiencia, que es el empirismo, que es un método inductivo. Eso estableció dos líneas filosóficas Descartes hace muchísimo tiempo, pero lo que dice Bacon es que y, bien los empiristas, o sea, los que se basan en la experiencia, que es el método inductivo, son como hormigas que solo acumulan hechos sin ningún orden. Los racionalistas, que son los que se basan en el deductivo, construyen teorías pero sin solidez. Entonces lo que dice es que deben ser este, una reunión de ambos tipos de corrientes. Básicamente, hoy por hoy ya hay una conjunción de ambos métodos o, dependiendo de la disciplina de que se trate, se basa en el método deductivo o en el método inductivo. Bien, eso es con respecto al método científico. ¿Alguna duda con respecto a esto? Esto de los métodos le conté a modo general nomás, no les voy a tomar todos los métodos, pero para que sepan cómo se van, en qué se basan los métodos científicos, ¿sí? Sí se les va a tomar los pasos, por ejemplo, ¿sí? Cuándo es una hipótesis, cuándo es una teoría, cuándo es una ley, ¿sí? Eh, los pasos del método científico, ¿sí? Y, por supuesto, alguna de estas definiciones que están acá adelante. Bien, ¿alguna duda con respecto a esto? ¿El método científico? Hola, ¿están ahí? Chicos, ¿puedo continuar? Sí, profe. Bien.
Yo les decía que la ventaja que tenemos hoy es que no sé si ustedes pudieron entrar a internet y si ponen la palabra COVID les sale un montón de artículos científicos. Sobre todo hay páginas confiables, eso también quiero hablar con ustedes de ese tema. Cuando uno busca información en internet, básicamente puede llegar a caer en información errónea, ¿no es cierto? Hoy por hoy sabemos que está de todo en internet, pero tenemos que saber cómo buscar. Si ustedes buscan, pone Google académico, ¿sí? El Scholar School creo que se llama, no me acuerdo, bueno, en inglés no me acuerdo cómo es, pero ponen Google académico y ahí les permite ingresar a eh, revistas científicas con un respaldo, con un valor, con un rigor científico, pero tienen acceso a múltiples investigaciones y resultados de la investigación. Cuando uno habla, yo les contaba que hoy por hoy podemos llegar a conocer lo que está haciendo en distintos lugares del mundo gracias a las publicaciones, ¿sí? Eh, por ejemplo, Mendel publicó en su momento las leyes, pero fue conocido por un grupo muy reducido, ¿sí? Él lo publicó, recién lo vuelven a sacar más adelante, de Briens, Correns y otro más, no me acuerdo el apellido en este momento, pero es como que estuvo mucho tiempo eh, no conocido a la comunidad científica, ¿sí? Entonces, la capacidad que tenemos nosotros hoy de conocer los resultados de las investigaciones científicas, los debates, las ideas, ¿sí? Eh, es lo que se conoce como una publicación a través de un trabajo científico. Pero por supuesto que hay una serie de pautas que hay que seguir, ¿sí? Y tienen que estar bien elaboradas, ¿sí? Para que puedan ser publicadas en las revistas con alto rigor científico. Hoy se dice revistas indexadas y la indexación es que estas revistas tienen un arbitraje, que quiere decir que hay un grupo de investigadores en la rama donde uno publica que están leyendo ese artículo que se va a publicar y están, ¿cómo es? Dándole, por supuesto, más allá del formato de la revista que cada revista tendrá, van a estar dándole ese rigor científico y controlando que tenga ese rigor científico. Cuando uno manda un artículo a una revista, primero que hay una serie de pautas que tiene que cumplir, tiene que ser original. ¿Qué quiere decir? Que yo lo que estoy enviando, mi descubrimiento mi idea los resultados de mis investigaciones tienen que ser algo original. ¿Qué quiere decir? Que nadie lo haya hecho, ¿sí? Yo descubrí algo en una planta que si bien otro ya hizo ese tipo de investigación, no lo pudo haber descubierto, por ejemplo. O descubrí otra cosa en el grupo de plantas que yo estoy trabajando. Entonces, la finalidad del artículo científico es comunicar los resultados de esas investigaciones, ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna, ¿sí? La publicación es uno de los métodos inherentes al trabajo científico. Es importante establecer estrategias de publicación bien elaboradas y seguir con conocimiento de causa una serie de normas adecuadas para facilitar el intercambio entre científicos de todos los países y reducir a proporción razonable el incremento del volumen de publicaciones. Esa es otra cosa que le quería comentar. Hoy por hoy están la mayoría de las publicaciones en formato digital. ¿Sí? Inclusive las publicaciones ahora ya no imprimen, solamente generan un PDF con la publicación y eso está en algunas a través del link, acceden directamente a las publicaciones. A nivel mundial estamos hablando, ¿sí? Y por supuesto, dependiendo del lugar donde ustedes envíen, va a ser publicado en castellano o en inglés. El idioma universal para los artículos científicos es el inglés, ¿sí? Hay países que aceptan su idioma de base, digamos, pero el abstract sí o sí tiene que estar en inglés para que una persona que esté interesada pueda leer. Entonces, cuando nosotros hablamos de un artículo científico, tenemos que ver cómo se estructura un artículo científico. Básicamente hablamos de una parte preliminar, de un cuerpo, una parte principal y una parte final, ¿sí? En la parte preliminar tenemos el título del trabajo, ¿sí? Que es esto que está acá.
Fíjense que el título del trabajo, este es un trabajo que yo publiqué este año. Ese título está en castellano y está en inglés. Como yo le decía, tienen que el investigador o el lector tiene que tener la capacidad de leerlo en cualquier lugar del mundo, ¿sí? Está en castellano y en inglés. Después vienen los autores del trabajo, ¿sí? Después sigue, de acuerdo a lo que dice acá, la institución a donde pertenecemos, Instituto Botánico al Nordeste, Sargento Cabral 2131 y Facena UNE, ¿sí? Acá hay un colaborador, un investigador que trabajó conmigo que es de Brasil. Siempre hay que poner la dirección postal por si ellos antes se mandaban cartas, ¿no es cierto? Pero ahora se manejan con correo. Entonces acá en este asterisco yo coloqué mi correo por si necesitan algún PDF o alguno de ellos tienen que tener acceso a todos los resultados de mi investigación. O sea, si ellos quieren me piden la tabla de cómo yo elaboré este trabajo, le tengo que enviar. Los autores, la institución, la dirección postal, el resumen, en este caso en esta revista me pide como subpartes, puede ser, como yo le dije, tiene que estar en inglés y en castellano, como yo publiqué en castellano, o básicamente si está en inglés se escribe un resumen en un abstract, un summary, ¿sí? Acá está estructurado con introducción de objetivos, materiales y métodos, resultados y conclusiones, ¿sí? Y otra cosa muy importante en la parte preliminar son las keywords o palabras claves, ¿sí? Fíjense que esas son como buscadores que nos permiten orientar al lector hacia dónde iría mi trabajo, ¿sí? Acá en esta parte se pone cómo se cita el trabajo, ¿sí? Y este es como el link o el lugar donde ustedes pueden acceder al trabajo. También se colocan cuándo fue recibido y cuándo fue aceptado ese trabajo. Bien, entonces, el título del trabajo debe describir el contenido del artículo en forma breve, clara y puntual. No debe ser más de 2 renglones, ¿sí? No tiene que ser un título largo ni aburrido. En pocas palabras tiene que resumir lo que contiene el trabajo, ¿sí? Es decir, que permite al lector identificar fácilmente el tema y, por supuesto, cuando llegue a la biblioteca, ahora estamos hablando de bibliotecas digitales, ¿no es cierto?, el bibliotecario pueda catalogar y clasificar el material con exactitud. Es botánica, es taxonomía, es morfología, ¿sí? Por eso ya están también, ya en las palabras, ¿sí? Tiene que estar resumido. Después viene el autor, ¿sí? ¿Quiénes son las personas que realizaron la investigación? Es importante acá reconocer la verdadera autoría del trabajo, solamente las personas que contribuyeron a la realización del trabajo. Fíjense que en este paper nosotros tenemos 3 autores. Yo hice toda la parte taxonómica, Javier contribuyó con la parte de mapas y la parte de distribución geográfica, porque es algo importante y los estados de conservación, y André también contribuyó con la parte taxonómica y la descripción de las especies. O sea que los 3 hicimos algo en este trabajo. Generalmente se ordena por el orden de los autores, tiene que ver con la importancia de la contribución de cada uno, ¿sí? El primero es que más trabajó y el último, generalmente en el último lugar se coloca también a los directores de trabajo del grupo de investigación. La institución es importante porque fíjense que muchas de estas instituciones son las que financian, es importante saber dónde uno trabaja, ¿no es cierto? Y también permite el intercambio de información entre las instituciones. Antiguamente, y creo que se sigue haciendo, se intercambian las revistas institucionales, ¿sí? Y material de trabajo institucional. La dirección es importante para poder intercambiar eh, los trabajos y la correspondencia entre la revista y el autor. Después tenemos el resumen, como ya le dije también en inglés le decimos abstract summary, permite al lector identificar el contenido del artículo en forma rápida y exacta. Fíjense que el resumen en este caso está dividido en introducción, objetivo, material y método, resultado y conclusiones, ¿sí?
en pocas palabras, y no excede más de las 150 palabras, dependiendo de la revista donde publique, cada uno tiene su formato. Yo en esto, el lector tiene que reunir toda la información de lo que dice en el texto. Mi texto fue largo de todos modos, pero acá yo resumí todo lo que publiqué. ¿Sí? Por supuesto, también ayuda al lector a decidir si le interesa leer o no el artículo, destacar la importancia y pertinencia del trabajo y sintetizar los objetivos, métodos, resultados y principales conclusiones del estudio. Generalmente no se cita bibliografía en el resumen. Bueno, es el estilo formato, no se utilizan abreviaturas ni citas bibliográficas, se emplea el tiempo verbal pasado, la extensión no debe ser más de 300 palabras, es una parte independiente del artículo, por lo cual debe ser autoexplicativo, ¿sí? Bien, y las keywords, como yo les dije, es importante, o palabras claves para confeccionar el índice de la revista, ¿sí? Y también proporciona descriptores para la indexación o búsqueda de la información. Después vamos a la parte principal o cuerpo. Esta es como su nombre lo indica, la parte más importante. ¿Por qué? Porque acá están lo que en realidad en sí es la investigación, ¿sí? Tenemos una introducción, materiales y métodos, resultados, discusión y conclusiones. En la introducción, nosotros vamos a tratar de explicar al lector la importancia de lo que yo estoy investigando. O sea, yo agarré un grupo de plantas, son importantes porque tienen propiedades medicinales, entonces yo destaco la importancia de lo que yo estoy investigando. Presento los antecedentes en el tema, o sea, si hay, por supuesto que implica una revisión bibliográfica previa para la búsqueda de antecedentes de lo que voy a investigar, ¿sí? Describo los objetivos y la hipótesis de estudio. No en todos los papers están las hipótesis. Sí, los objetivos tienen que estar tácitamente descriptos en el trabajo. Y por supuesto, le trato de atrapar al lector para que pueda leer el resto del artículo, ¿sí? En los materiales y métodos yo voy a describir el diseño, cómo realicé esa investigación, la experimentación, si implicó o no. En taxonomía generalmente es más descriptiva, que no hay un diseño de experimento. Se explica justificando la elección de esos métodos y técnicas utilizadas. Y por supuesto, le proporciono para que el lector pueda repetir ese estudio. O sea, yo tengo que describir, o por ejemplo, lo que se hace es ahora, por ejemplo, yo hice un trabajo de polen. Pongo, de acuerdo a la técnica de Hermann, tal autor, tal cita. Entonces, no describo toda la técnica, pero sí el lector sabe cuál es la técnica de Hermann accediendo a esa bibliografía, ¿sí? Los resultados, una vez que lo que trato de hacer acá es resumir la contribución de la investigación presentando los resultados o los hallazgos en un orden lógico, ¿sí? Los más relevantes, por supuesto, a ver que apoyan o no mi hipótesis, ¿sí? Generalmente se justifican, o sea, se detallan todo para poder justificar las conclusiones. Los resultados a veces se ayudan con textos, tablas y figuras, ¿sí? Las tablas pueden ser, incluyen números, letras o palabras, ¿sí? Generalmente se ubican las especies, se ubican las localidades, ¿sí? Presentan información esencial de tipo repetitiva en forma fácilmente comprensible, ¿sí? Las tendencias, la variación, las relaciones y contrastes de manera ordenada. Y sirve para complementar lo que figura en el texto. Las figuras incluyen gráficos, diagramas, dibujos, mapas, fotografías. Lo que hacen es incrementar la información escrita, aclarar conceptos y sobre todo ofrecer una orientación visual, ¿sí? Todos estos resultados me van a permitir comparar y mejorar el texto. Ahí yo le puse un pedazo nomás de la figura 1 porque en la parte de arriba, pues si no, se me achica y no se ve la leyenda. Yo lo que quiero que vean acá es que todas las figuras tienen que tener una leyenda. Estas figuras y las tablas, cada revista tiene su formato y su estilo de cómo se presenta. Bueno, después tenemos la discusión donde uno va a tratar de interpretar los resultados obtenidos. Generalmente se comparan
con las hipótesis planteadas, se señalan similitudes y diferencias con otros trabajos, se realizan predicciones a partir de estos resultados obtenidos, y ahí también es importante destacar las áreas que faltan investigar o mejorar en la investigación. Por ejemplo, yo aporté algo en la morfología de tallo y hoja, pero faltaría conocer algo sobre la anatomía de las plantas, ¿sí? Y después tenemos las conclusiones, donde realmente acá se destaca los aportes y contribuciones realizadas a través de la investigación. Se deduce a partir de los datos obtenidos del trabajo y se determina si se cumplen o no las hipótesis planteadas al inicio de la investigación, ¿sí? Por eso es importante en esta parte validar o no la hipótesis planteada, ¿sí? Bien, y la última parte del trabajo de investigación del artículo científico es la parte final, que incluye los agradecimientos, la bibliografía y el apéndice. En los agradecimientos, uno generalmente destaca y reconoce a las personas que ayudaron a la realización de ese trabajo, ya sea en la parte técnica, en la parte de redacción, la edición, la traducción, o también los equipamientos que nos pudieron haber dado. Por ejemplo, generalmente nosotros que realizamos investigaciones en laboratorios, agradecemos a los que han contribuido, por ejemplo, el apoyo del MEP, el microscopio electrónico barrido, y también otra cosa que se agradece acá es las organizaciones públicas o privadas que contribuyeron a financiar esa investigación, ¿sí? Acá yo, por ejemplo, puse a la persona que me dibujó las láminas, acá yo no puse una lámina, a una persona que me sacó las fotos, a las, ¿cómo se llama? A los proyectos que financiaron esta investigación. Después tenemos la bibliografía, ¿sí? Las citas bibliográficas, es importante mencionar las fuentes de donde surgieron esa idea, uno para poder planificar una investigación. ¿Qué vas a hacer, hijo? Cuando planifica una investigación, tiene que basarse en referencias bibliográficas, ¿no es cierto? Y en esta parte cita, sobre todo también si utilizó métodos o técnicas ya provenientes de otros estudios, también lo cita acá. Por ejemplo, yo le decía la técnica de Hermann, citan ahí en la bibliografía. Y es importante también, a través de la bibliografía, el lector puede, son galletas de arroz, puede ingresar a la bibliografía y profundizar ese tema de investigación. Oye, son de vieja, mamá, No de son dura. viejas, listo. Son de dura. Chau, Roja. Bien. Y en el apéndice lo único que se coloca es si hay algunas tablas, a veces, por ejemplo, hacemos un análisis molecular con tablas kilométricas, entonces, como no puede ir dentro del texto, se colocan los apéndices. Lo que hace es complementar el desarrollo del tema, ¿sí? Al ser muy extenso, se coloca dentro de esos apéndices. Y generalmente, o por ejemplo, datos secundarios, por ejemplo, si uno hace un análisis estadístico y usa una tabla que tiene muchos datos, generalmente se coloca en el apéndice. Por supuesto que eso tiene que estar, como ya le dije, disponible para el lector para que pueda comprobar los resultados. Bien, antes de terminar con esta parte del artículo científico, yo miré y en realidad ¿cómo se llama? En el programa habla de fuente de información, que en realidad yo les decía hoy hay que ver qué tan confiables son las fuentes de información. Las primarias son las que tienen información original, o sea, las que, por ejemplo, nosotros podemos acceder a monografías, revistas, obras de referencia, ¿sí? Y otros son, por ejemplo, que nos dan información referenciales o directa, inmediata, como las bibliografías del catálogo de bibliotecas, ¿sí? Uno googlea ahí y coloca la bibliografía. Otra cosa que le quería contar acá, bueno, acá está la bibliografía que usé. Antes de irme en bibliografía, las citas bibliográficas va a depender de la revista donde ustedes manden, ¿sí? Por ejemplo, algunos se basan en las normas APA, en las normas ISO. Cada, cada revista tiene su formato, ¿sí? Si ustedes miran acá, esta es la que yo le puse, es el boletín. Hay una alumna que quería entrar.
a ver si puedo dejar de presentar este y les muestro. ¿Dónde está? No, cerré. No, cerré. Le estaba por mostrar una revista cómo tiene las normas para presentar, ¿sí? ¿Alguna pregunta que quieran hacer con respecto a esto, chicos? Yo subo todo esto. Mira, Víctor, eh, siempre se han publicado de una u otra manera las publicaciones, o sea, las publicaciones, valga la redundancia. Se han publicado los resultados de los científicos. Fíjate que en la época de, por ejemplo, Aristóteles, ya ellos en su grupo reducido, ellos lograban publicar, ¿cómo se llama? Los resultados de sus investigaciones. Por supuesto que no eran con este formato de artículo que estamos hablando ahora. Hoy por hoy, ahí yo les puse ahí